La entrevista. Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Bienvenidos al resumen de las cosas. Hoy, 24 de enero de 2019, el día después de un evento político y social trascendente como el ocurrido el día de ayer. Bienvenidos a esta emisión de este jueves, gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país, mundial 870 para todo el estado Táchira y norte de Santander, calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. Nos pueden seguir a través de internet por venezuela1.com, venezuela1.com y miguelcontigo.com. Se enlaza con nosotros también Noticias 7 Días TV en la República de Panamá, @Noticias 7D. Se encuentra Oriana Urbina, en la asistencia de producción Gladys Mejías, en los controles aquí en Caracas, don Eduardo Llanes, Luis Carrero en Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Puede usted enviarnos mensajería de texto por el 3456 Odilo, un bolívar más básico más IVA. También conéctese con nosotros por nuestras cuentas Twitter, @RCR750, @RCR750 y @Miguel Contigo. Si es de su preferencia, llámenos aquí al estudio en Caracas. El teléfono es 0212-482-9750, 0212-482-9750. Y en San Cristóbal, 0276-341-7524 y 0276-341-4746. También acompáñenos por rcr.tv, porque esta es la radio que se ve, no lo olvide. Comencemos, señor Eduardo, porque hoy estamos bastante restringidos, y comencemos con el tintero. Las noticias no pueden quedar en el tintero, y la primera de ellas la tomamos del portal El Cooperante, y tiene que ver con lo que dijo Nicolás Maduro hoy en cadena nacional. Y el titular es el siguiente, rapidito: Nicolás Maduro sobre la detención de Guaidó, comillas, queda en manos del Poder Judicial. El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo nuevamente una referencia a la juramentación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, y aseguró que esta situación queda en manos del Poder Judicial para que sea resuelto. Donde se ha visto que de manera extravagante un titubeante diputado muy asustado se autoproclama autoridad nacional en un acto de calle, asume de manera informal y vulgar que es presidente de un país. Ahora el presidente de Venezuela lo asigna a Washington y seguramente en la calle. Expresó en cadena radio y televisión durante un acto del Tribunal Supremo de Justicia por apertura del año judicial. Y acaba de salir, relacionado con esto, el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, a descalificar y a denostar de ese acto efectuado ayer 23 de enero. Por allí vienen los tiros, todo el mundo lo sabe. Por allí viene la arremetida, por ahí viene la actuación del gobierno de Nicolás Maduro, o de Nicolás Maduro y de sus seguidores en el régimen. Entonces esperemos, porque habrá que esperar por lo que diga el señor Tarek William Saab. Bien, y seguimos en el tintero. Noticiero digital. Veremos qué habrá. Guaidó pide formalmente ayuda humanitaria a Estados Unidos en su carácter de presidente encargado. Guaidó envió este jueves una petición formal al gobierno de los Estados Unidos solicitándole ayuda humanitaria. En la carta firmada por el presidente encargado de Venezuela, Guaidó, además de recursos económicos, el secretario de Estado Mike Pompeo pidió una urgencia para esto. Comillas, el envío urgente con carácter humanitario, perdónenme, pero tengo problemas aquí con el internet, el envío urgente con carácter humanitario de comida, medicinas e insumos médicos, y tal vez el envío de un buque hospital que ayude a aliviar la compleja situación humanitaria del país, dice parte de la comunicación que envió Juan Guaidó a el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien, por cierto, en la sesión de la OEA que se realizó el día de hoy, anunció que están dispuestos ya de una vez $20 millones para enviarlos como ayuda humanitaria a Venezuela. Habrá que ver las condiciones en las cuales pueden llegar ese dinero, cuáles son los mecanismos. Ya esto se sabrá con el tiempo.
Pasemos entonces ahora a Tal Cual Digital. Tal Cual Digital, que ahora repito, tenemos un señor que nos hace un poquito más compleja la situación, que es la lentitud del internet, de verdad que es un tema por tratar. Mañana vamos a hablar de eso, si Dios quiere, porque esto es para el gran plan del gobierno, ya lo hemos hablado. Los generales de Maduro, tal cual. Aquí leo, el general Vladimir Padrino López ofreció una locución el 24 de enero de este 2019 para fijar posición sobre los últimos acontecimientos que se han producido en el país, lo cual le calificó de graves y fustigó la decisión del presidente de la Asamblea, el diputado Juan Guaidó, de asumir de manera interina la presidencia de la República. Padrino López, quien estuvo acompañado por el alto mando militar, se declaró fiel cumplidor de la Constitución del país y aseguró que no respaldarían nada que no estuviera establecido en la Carta Magna. Y esto lo firma Javier Coscubuela, que está encargado de la dirección de este portal. Queremos recordarle al general Padrino López y el resto de la cúpula militar las reiteradas oportunidades desde finales de 2015 en que la Constitución ha sido violada por el gobierno de Nicolás Maduro, violaciones avaladas, apoyadas y conectadas por los mandos de la Fuerza Armada Nacional. Es así, piden cosas que ellos no hacen, dicen, hablan, se alaban, se lisonjan sobre un amparo supuesto de la Constitución en sus actos, y los primeros que la patean son ellos, y han venido pateándola creo que desde que nació esa Constitución en 1999. Pasemos a Efecto Cocuyo, el portal que dirige la colega y amiga Luzmeli Reyes, y de allí tomamos un titular que tiene que ver con el acto de hoy en el Tribunal Supremo de Justicia. Maduro apoya iniciativa internacional para el diálogo y el acuerdo en Venezuela. Seguimos sigue Maduro con su zanahoria. Nicolás Maduro saluda la iniciativa de México y Uruguay que propusieron este miércoles 23 de enero un nuevo proceso de diálogo en Venezuela para salir de la crisis política e institucional del país, después de rechazar con insistencia la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Así lo expresó en su discurso de inauguración del año judicial 2019 durante la participación este jueves 24 de enero desde el Tribunal Supremo de Justicia. Comilla, estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo, para el acuerdo, la negociación, hablar, oírnos, entendernos y que acudan todos los sectores de la nación. Claro que sí, ese es el camino no es el intervencionismo, afirmó Maduro. Claro, ¿quién le va a creer a una persona que ha mentido y que ha puesto todas las trabas y todas las minas posibles? ¿Quién le puede creer a este señor? De verdad, él es el más interesado en dialogar. La historia está en contra de sus palabras. Habrá que ver. Allá, el presidente López Obrador de México y el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, que se meten en este pantano para tratar de hacerle de alguna manera un favor a Nicolás Maduro y a todos los que lo siguen. Y terminamos con el estímulo.com. Como les dije, ya les dije que hubo una reunión de la OEA en la cual se produjeron ciertas declaraciones, y del estímulo.com como este titular: 16 países expresan en la OEA su pleno respaldo a Juan Guaidó. Leo: 16 países del continente americano este jueves en la Organización de Estados Americanos su pleno respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y pidieron que se garantice su seguridad y la de los miembros de la Asamblea Nacional, la mayoría opositora. La declaración, una fórmula poco comprometedora y de gran tradición en la OEA, fue respaldada por 16 de los 34 países que son miembros activos del organismo, entre ellos Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. En el debate, un grupo de países, en especial de la isla del Caribe, como Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y las Granadinas, aunque también Bolivia, Nicaragua y Surinam, expresaron su apoyo a Maduro y afirmaron que era un intento de golpe de Estado el que intentaban dar la oposición. Lo cierto es que cada día que pasa, desde el día de ayer, hay más y más y más y más sumas de apoyo a Juan Guaidó y a su condición de encargado de la presidencia de la República. Los apoyos de Maduro tienen otro carácter. Por ejemplo, por ahí está circulando una información según la cual Maduro está siendo apoyado hasta por Hezbollah.
Imagínense ustedes, un grupo que es catalogado en Occidente por muchos países como terrorista y que ha actuado verdaderamente de una manera cuestionable. Pero bueno, pasemos de una vez, no sé Oriana, no sé Eduardo, si tenemos de una vez enlace con nuestro principal invitado, que no nos podía tener. Ok, ¿quién es Jesús Seguía? Jesús Seguía es el director de Latincor. Con él estuvimos la semana pasada y nos dio un horizonte o nos planteó un horizonte de acuerdo a cómo estaba viendo la situación política. Señor Seguía, buenas tardes. Gracias por atendernos nuevamente. Quisiéramos, usted dio ayer 12 o 10 puntos que usted considera importantes de lo que sucedió este 23 de enero. Hay un punto adicional para hoy y me gustaría saber por qué usted dice que en 72 horas tenemos un rumbo claro de lo que va a suceder en este país. Sí. Vamos a ver desde el punto de vista que se quiere ver, ¿no? El tema es que Nicolás Maduro venezolanos, los diplomáticos estadounidenses desalojen el territorio. Que yo señor, ¿me escucha, señor Seguías? Ok, bien, tenemos un problema cuando nos surgen problemas técnicos que no son precisamente de nuestra responsabilidad. Ok, estamos tratando de hacer contacto nuevamente con Jesús Seguía para escuchar, porque él específicamente, y lo voy a tratar de graficar, específicamente puso 12 puntos bien interesantes y entre esos puntos, que es una de las cosas que más quisiéramos saber, él se plantea un escenario de 72 horas para que haya una definitoria respecto a lo que sucede o lo que ha venido sucediendo a raíz del día de ayer, a raíz del 23 de enero, a raíz de la juramentación de Juan Guaidó como encargado de la presidencia en el acto que se escenificó en la avenida Francisco de Miranda a la altura de Chacao. Él expone una serie de pasos que sucedieron, que él analiza, que él ve, pero también fija como esas 72 horas como una especie de escenario temporal definitivo que nos daría a los venezolanos una verdad de lo que realmente va a suceder. Han venido sucediendo una serie de eventos, una serie de situaciones que son paralelas o consecuencias o derivadas de lo que sucedió o de lo que ocurrió ayer luego del acto de juramentación. Y bueno, la dinámica ha sido bastante rápida, la dinámica ha sido, sobre todo la dinámica internacional. En mi parecer, me perdonan, soy un conocedor del mundo internacional, en mi parecer el problema de Venezuela está en este momento, creo que porcentualmente más en el lado internacional, con más peso internacional que en lo local. A lo mejor estoy equivocado porque muchos analistas, muchos politólogos aseguran que la solución parte de los eventos que podamos ejecutar y desarrollar en lo interno, en lo doméstico. Pero bueno, no tenemos al señor Seguía, Oriana, si no hacemos una pausa. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Regresamos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, les habla Pedro Prado. Estamos de nuevo en contacto con el director de Atincor, Jesús Seguía. Señor Seguía, disculpe, pero la comunicación ha sido un poco dificultosa, no sabemos por qué razón, pero no importa. Que le preguntaba que por qué usted cree que en 72 horas sabemos los venezolanos cuál es la deriva de lo que está sucediendo, la deriva política, después de la juramentación de Juan Guaidó como encargado de la presidencia. Bueno, yo le decía que todo eso se debe al plazo que dio el gobierno venezolano a los Estados Unidos para que desalojen la sede diplomática y se vayan del país. La pregunta es qué va a pasar el día sábado cuando se cumplan las 72 horas y Estados Unidos no se vaya, porque además ya Estados Unidos confirmó oficialmente que no se van a retirar del país porque Nicolás Maduro no tiene potestades, digamos, institucionales para hacerle semejante solicitud. Que ellos le hacen caso es a quien consideran el presidente verdadero de Venezuela, que es Juan Guaidó. Entonces, según ellos, ¿qué va a pasar ese día? ¿Van a desalojarlos por la fuerza? ¿Se atreverá el gobierno venezolano a desalojar a los diplomáticos estadounidenses por la vía fáctica, por la vía de la fuerza? ¿O los van a bloquear como hicieron los talibanes iraníes en Teherán con la embajada de los Estados Unidos en Teherán en la época del Ayatollah Khomeini? Es una pregunta interesante. Si no lo hacen, entonces se demostrará que no tienen poder alguno para hacerlo y que esos plazos que se dan son fanfarronería. Y si lo hacen, entonces están dispuestos a correr las consecuencias que ello implica, porque las sedes diplomáticas son territorios de esos países. Eso se consideraría una agresión y una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Entonces entrar en una confrontación militar directa y violenta. Yo no sé si los políticos algunas veces piensan las cosas como las cosas que dicen y que hacen, pero como que no actúan con responsabilidad. Y esto vale para todo el mundo. Yo pienso que ahora las estrategias que estamos viendo en el país conducen única y exclusivamente a una salida de fuerza. Ya entramos en el juego duro, en el juego del todo o nada, el juego o te vas o te vas, y obviamente los que están en el gobierno no se quieren ir. Hay muchas razones por las cuales no se quieren ir, tienen intereses creados que defender, y las Fuerzas Armadas, que son el poder real en el país, hasta ayer, hasta hoy prácticamente manifestaron de manera oficial, lo cual eso no significa que sea así realmente, pero de manera oficial el alto mando militar, inclusive en las diferentes redes y SODI del país, manifestaron lo mismo, el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, y esto pone las cosas más difíciles porque una de las estrategias opositoras consistía en presionar fuertemente para que los militares intercedieran y pidieran a Nicolás Maduro que desalojara el poder. Entonces la pregunta es, si los militares venezolanos no lo aceptan, si los militares venezolanos se ponen al lado de Nicolás Maduro, ¿cuál es el siguiente paso? Estas son las cosas que tienen que tenerse bien definidas. Entonces todo el balón le va quedando a los Estados Unidos de Norteamérica, que ha sido el que ha conducido prácticamente esta nueva fase de la confrontación política en Venezuela. Ya los Estados Unidos pues se pusieron al frente de la presión internacional a Nicolás Maduro para que se vaya del gobierno y convoque elecciones. Entonces, ante esa situación, la pregunta es hasta dónde están dispuestos a llegar los actores que están interviniendo en este sentido.
Es así. Además, usted, bueno, quiero preguntarle, hoy se manifestó el alto mando militar y también los diferentes jefes de las ODIs y REDIs, ¿no? Que ahora se llaman así. ¿Usted no cree que esa es simplemente una posición política y no una posición militar frente a un gobierno, frente a lo que está pasando internacionalmente? Bueno, ya las fronteras son extremadamente sensibles entre lo que es militar y lo que es civil y lo que es política. Ya los militares son políticos. Como te decía, el poder real en Venezuela lo tienen los militares. Nicolás Maduro no tiene el poder que tienen los militares. De hecho, Nicolás Maduro se sostiene gracias a la Fuerza Armada. Entonces, este es un gobierno de los militares más que de los civiles. Entonces, la negociación es directamente con los militares. Y lo que se le ha dicho a los militares con la juramentación, Juan Guaidó, el día de ayer, el 20, con esa juramentación como presidente. Caramba. Ahí volvimos a tener un inconveniente con la comunicación. Estábamos... ¿Usted me escucha? Sí, yo les escucho. Ok, adelante, siga. Me decía que el verdadero poder es en los militares y que la negociación es con los militares. Ahora, entonces, esa negociación, cuando me dice que es con los militares, dejaría por fuera a personalidades como Maduro, como los Rodríguez, como Tarek El Aissami, y se centraría en un solo personaje como sería el señor Padrino. No, ellos están en este momento, que yo sepa hasta ahora, lo que se ha demostrado es unidad entre ellos. Tanto uno como el otro están trabajando juntos, están trabajando en un mismo sentido. El punto es, repito, se le está pidiendo al gobierno que Nicolás Maduro renuncie para que se conforme un gobierno de transitorio con Guaidó a la cabeza y convocar elecciones en 30 días. La pregunta es, si se convocan elecciones en 30 días, teniendo a Guaidó, que es de voluntad popular, al frente del gobierno, se libera a Leopoldo López, eso levanta los puntos de Leopoldo López enormemente y es posible que Leopoldo López ya lleve una ventaja o cualquiera de esos factores que están alrededor de esos grupos, cualquiera de ellos de voluntad popular o de Primero Justicia, estarían, digamos, con la primera opción de llegar a la presidencia de la República. El tema es que los militares han dicho expresamente, y los civiles también, que ellos no van a permitir que ninguno de esos factores esté al frente del gobierno. O sea, trancan el juego. Entonces, por eso digo, no sé si están pensando bien lo que están haciendo, si las decisiones que se toman ayudan a que los militares contribuyan a un proceso de transición, o si no, por el contrario, lo que han hecho es presionar a que los militares y el gobierno de Nicolás Maduro jueguen cuadros cerrados. Esas son las cosas que hay que tomar en consideración. Si llegan a jugar cuadros cerrados, ¿ellos tienen ventaja para poder salir airosos? ¿Te refieres a quién? ¿A los militares, a Maduro o a ambos a la vez? A ambos. Maduro y sus militares juegan cuadros cerrados. Como mira, dice usted. Tienen posibilidad de salir airosos cuando tienen a toda la comunidad internacional o a buena parte de la comunidad internacional haciéndole fuerza. Tienen a la principal potencia del continente y quizás del mundo haciéndole fuerza y diciéndole, como le acaba de decir una asesora comunicacional, que va a utilizar todo su poder diplomático y económico para sacar a Maduro. Pueden tener opciones de ganar. Estados Unidos ejerció durante más de medio siglo todo el poder diplomático y económico contra Cuba, que lo tiene a 150 millas del territorio estadounidense. Y es un país abiertamente comunista y totalitario. Ese es el punto. ¿Y por qué no lo han sacado? ¿Por qué no han invadido a Cuba? Porque hasta ahora en la historia universal no hemos visto el primer gobierno comunista del mundo que haya sido expulsado por fuerzas militares extranjeras. No conocemos el primero, no lo conocemos. Entonces, el punto es que Nicolás Maduro está en una situación económica muy crítica. Pero hoy Rusia acaba de manifestar apoyo, China acaba de manifestar su apoyo. Son dos grandes potencias con poder de veto en las Naciones Unidas. La situación no es tan sencilla como muchos piensan, que con el solo hecho que Estados Unidos diga, sálganse de allí, ya automáticamente se van a salir. Ellos tienen un poder de coacción gigantesco en Venezuela, dentro de Venezuela. Afuera no tienen a la comunidad internacional en contra, sin duda alguna.
Pero estos son personas que están hechas, y recordemos esto, el gobierno de Nicolás Maduro, este gobierno autoritario, no es igual que el de Pinochet o el de Videla, para quienes la opinión de los Estados Unidos era muy importante. Al contrario, todas las personas afectas al socialismo real, que es el socialismo imperante en Cuba, el que existía en la Unión Soviética y ahora en China, todos ellos, dentro de su, digamos, su zona de confort es la confrontación con los Estados Unidos, contra el imperialismo, contra la oligarquía y contra la burguesía. Ellos están en su zona de confort, ellos están, digamos, divirtiéndose con todo este escenario. Porque ahora ya la confrontación no es con la oposición venezolana, que está muy menguada y no tiene poder militar ni tiene capacidad para nada desde el punto de vista de la coacción para neutralizar al gobierno venezolano, y están contando con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Entonces, dentro de Venezuela no hay manera de contrarrestar ese poder, solamente queda, por eso digo, la decisión de ya juramentar abiertamente a Juan Guaidó como presidente interino, ya llevó el escenario confrontacional Venezuela al terreno de la guerra. Ya de aquí en adelante lo que queda es guerra. ¿Quiénes van a enfrentar en ese sentido a las fuerzas militares venezolanas en ese escenario? Sabiendo que ya los militares difícilmente, mira Pedro, el gobierno venezolano tiene una capacidad de inteligencia interna, de espionaje interno tan severo, que tiene más de 150 militares presos, entre ellos a emblemáticos como Miguel Rodríguez Torres. Y dentro de las Fuerzas Armadas existe terror, dentro de los mismos militares existe miedo. Y ellos han desarticulado muchas conspiraciones internas de que vaya a producirse una manifestación institucional dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, hoy se demostró que esa manifestación institucional de las Fuerzas Armadas no va a existir. Entonces, insisto, después que se aprobó estas estrategias por parte de la oposición, ¿cuál es el paso siguiente? Se va a llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias. ¿Y quiénes están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias? No vaya a ser que de pronto pase lo mismo que pasó con el referéndum revocatorio, que se plantea la estrategia sabiendo que podía fracasar, pero nadie estuvo dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. El gobierno sí estaría dispuesto, de acuerdo con su óptica, el gobierno sí estaría dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, simplemente. Mira, si acorralas al gobierno de una manera tal en que no le deje alternativa, evidentemente pueden pasar muchas cosas allí. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias, Jesús Seguía. Estamos a la orden. De Latincorp. Sabemos que tiene otro compromiso en este momento. Gracias por darnos estos minutos. Eran más minutos, pero el escenario tecnológico perturbado en el cual estamos viviendo desde hace unos días para acá nos impidió seguir escuchando su análisis sobre lo que estamos viviendo. Vamos a hacer un paréntesis, señor Eduardo, y al regreso le voy a pedir a la gente, vamos a abrir la voz de Dios, la voz del pueblo, que nos llamen al 482-9750, 482-9750, 482-9750, 0212, 0276-341-7524, 0276-341-7524, 0276-341-4746. Llámenos y díganos lo que usted considere, háblenos cuáles son sus esperanzas de la situación que está viviendo Venezuela. Díganos abiertamente qué desea. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario. ¿Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir a los venezolanos? Hoy con un sueldo mínimo no podemos acceder a los alimentos y productos básicos. Una economía destrozada hace sufrir a millones de hogares en todo el país. Para que Venezuela sea próspera, necesitamos de ti. Haz valer tus derechos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país
se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Usted escucha La Entrevista. La Entrevista. Ángel Rodríguez. Regresamos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, les habla Pedro Prado. Le hacía referencia a un video, a una declaración que recientemente se acaba de producir y es de la señora Mercedes Schlapp, que ella es la directora de comunicaciones estratégicas para la Casa Blanca y asesora del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ella dijo, entre otras cosas, que Estados Unidos usará todo su poder para ayudar a Guaidó a sacar a Maduro. Hablemos o escuchemos de cuál poder se refería la señora Schlapp en su declaración. Escuchemos. Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, promete usar todo su poder económico, diplomático y militar para aumentar la presión al régimen chavista. Estados Unidos no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro, y continuará aumentando la presión sobre el régimen corrupto, ha escrito este jueves el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en su cuenta de Twitter. En el texto, Bolton ha reiterado el apoyo del gobierno estadounidense a la Asamblea Nacional, Parlamento, y ha hecho un llamado a recuperar la democracia y la libertad en la nación suramericana. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, mediante un comunicado, ha pedido a los venezolanos, tanto civiles como militares y de todos los estratos sociales, que no colaboren con Maduro, y que dejen de permitir la represión y la corrupción. El martes, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Venezuela que apuntan a personas acusadas de beneficiarse de una trama de intercambio de divisas derivada del control de cambio, una medida calificada por Bolton como acertada y positiva. Desde Caracas acusaron al consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de dirigir un plan para eliminar a Maduro, e incluso aseguraron que dicho operativo ya está en desarrollo. De otro lado, la Unión Europea, UE, y los países del Grupo de Lima, que incluye desde 2017 a países de América Latina y Canadá, anunciaron que no reconocerán el segundo mandato del presidente venezolano. Maduro ha jurado esta misma jornada como presidente de Venezuela ante el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, para el periodo constitucional 2019-2025, y se ha comprometido a impulsar los cambios que hacen falta en el país, a defender el derecho a la paz y el respeto a la Constitución. Gracias por visitar Mundo Global. Bien, era como una especie de resumen de
posiciones me disculpan lo poco asertivo que fui en la selección del material. Como una especie de resumen de lo que han venido expresando voceros y expresaron voceros de la administración de Donald Trump antes y unos días después de el 10 de enero, cuando fue Maduro al Tribunal Supremo de Justicia a juramentarse. Yo hacía referencia a las declaraciones hechas hoy por Mercedes Schlapp, quien es asesora de comunicaciones estratégicas en la Casa Blanca y además asesora en lo personal del presidente Donald Trump. Ella se refería a todo el poder económico y diplomático que va a usar los Estados Unidos, la administración de Donald Trump, para ayudar a Juan Guaidó y para hacer que Maduro abandone la cumbre del poder o los poderes que detenta en este momento. Bien, les pedía que llamaran 482-9750, 482-9750. No sé, Oriana, si tenemos, no sé, Eduardo, si tenemos alguna llamada. Esta es la voz de Dios, la voz del pueblo. Por favor, ponme la cortinita, si eres tan amable. Eduardo. La voz de Dios, la voz del pueblo. ¿Tenemos llamada? Ok, adelante, por favor. Buenas tardes, gracias por llamar. Si se identifica, porque tengo problemas de comunicación, le agradezco. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Sí, de Caracas, estamos Miranda, Néstor Escobar. Gracias, señor Escobar, le escuchamos. Sí, gracias. Lamentablemente tomé la última porción de la entrevista que creo que tenías a un vocero de Datincor, a una persona de Datincor. El director de Datincor. Sí, más que una pregunta, es sencillamente un comentario. Creo que en estos momentos que debemos tener suma cordura con las posiciones, creo que nos hace mucho daño las posiciones extremas o fatalistas, o sí, de alguna manera extremistas, al decir que, bueno, ya no queda ninguna posición porque colocamos al gobierno contra la pared y lo que viene es guerra. Yo creo que hay una serie de opciones, o podría haber una serie de opciones que definitivamente se deben estar en estos momentos revisando o deben estar sobre el tapete. Yo tal vez le hubiese preguntado al señor, y no sé si se hizo, bueno, que frente a esa posición tan fatalista, tan extremista, ¿cuál es entonces la opción o la recomendación que se hubiese hecho y qué es los siguientes pasos? Que es lo que no sé si hubo la oportunidad y yo a lo mejor tomé esto de alguna manera ya la entrevista ya bien avanzada. Muchas gracias. Gracias a usted. De verdad que todo es válido. Ahora hablamos con el señor Rubén Álvarez de la Avenida Baral. Señor Álvarez, gracias por llamarnos. Buenas tardes y le escuchamos. Buenas tardes. Con respecto al comentario de nuestro compañero que acaba de hablar ahorita, se debe tomar en cuenta, pero lo que sí, mi opinión sería, y con respecto a su entrevistado anterior, que se tiene que, ¿cómo me explico? Elecciones, esa es la única salida, negociar elecciones, para que estas elecciones sean, primero, que sean auditadas internacionalmente, con un TN cambiado y saneado. Usted sabe a qué me refiero. Con respecto, eso sería una salida negociada y pacífica. Eso es lo que yo opino. Ahora, con respecto a Estados Unidos, de que Rusia y China tienen peso en la ONU, ya Estados Unidos, si no recuerdo, ellos quieren salirse de la ONU. O sea, si ellos se salen de la ONU, ya China y Rusia ya no tendrán ese peso. Ahora, con respecto yo quiero hablar también del sueldo, ese dicho sueldo mínimo, que cada ratito está ajustando el innombrable. El gobierno debe saber, porque ellos no le dan al bruto, de que más del 70%, me atrevo a decir, que los empleados son bachaqueros, contratistas y subempleados. Son pocos los empleados. Entonces, cuando él pide ajuste de sueldos, es muy difícil. ¿Por qué?
porque los pocos empleados que quedan, las pocas empresas que quedan, se ajustan, pero ¿qué de los demás? ¿Qué es del 70-60% que está por fuera? Eso es lo que no piensan ellos. Entonces, esa es la gente que quema carros, que saquea bodegas, que cuando él cree que todo está fácil. Ahora, con respecto a ese 60% de encaje legal que lo bajó, él se da... Si puede abreviar, señor Álvarez, porque tenemos dos personas en espera. Lo bajó. Okay. Bien, ahora vamos a escuchar al señor Carlos García de Santa Rosalía. Señor Álvarez, le pedimos disculpas, pero tenemos que darle chance a los demás. Sé que tiene mucho que decir. Señor García, gracias por llamar. Buenas tardes. Gracias, Pedro, muy amable. Mira, Pedro, te hemos montado en el burro. Definitivamente. De todas maneras, estamos muriendo de hambre. Y si este señor sigue ahí, nos vamos a seguir muriendo de hambre. Se va a seguir muriendo la gente en los hospitales y los militares, de acuerdo a bandidos estos también, nos van a matar toditos. Total, no nos quedan más recursos. Que vengan los americanos para ver si ellos tienen los cojones bien puestos para echarle plomo a la ayuda humanitaria que va a llegar. Vamos para adelante, señores. Chao. Gracias, señor García. Solo que le pido que si hay una nueva oportunidad sea un poquito más comedido. Hay situaciones delicadas en cuanto a la norma de comunicación con los medios de comunicación, valga la redundancia, y bueno, entiendo el sentir. Señor Julio César nos llama desde Los Teques, en el estado Miranda. Señor Julio César, gracias por esperar. Buenas tardes y gracias por llamar. Le escuchamos. Ok, buenas noches, amigo Prado. Mire, hay con todo el respeto que se merece toda Venezuela. Aquí hay un problema de confrontación, hay plazos de 72 horas, y las horas siguen pasando y el tiempo sigue pasando. Ahora bien, ¿dónde queda el pueblo de Venezuela? Ojo, el pueblo de Venezuela, ¿dónde queda Venezuela? Los políticos en enfrentamiento. Ahora, ¿dónde queda Venezuela? ¿Dónde queda el pueblo? El pueblo pasando todas las angustias, pasando todas las dificultades. Y ahora viene esto encima, un acontecimiento que se transmuta. Ojalá Dios quiera, no pase nada. Pero a la larga, si Dios lo quiera, que vaya a pasar como pasó en Panamá con Noriega. Se llevaron a Raimundo y todo el mundo para agarrar a Noriega. Entonces, eso es lo que tenemos que ver los venezolanos. Pensemos en el pueblo de Venezuela. Está padeciendo todo el sufrimiento y las angustias de las equivocaciones de un gobierno. Buenas noches. Gracias, señor Julio César Doble, quien nos llamó de los Teques, Ángeles. Perdónenme ustedes. Tenemos más llamadas, señor Eduardo. Doña Oriana, tenemos más llamadas. Ok, bueno, hagamos un paréntesis aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado por RCR 750 AM para Caracas y el centro del país. La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas,
pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Son las 6:48. La entrevista. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La Entrevista. Retornamos a esta edición de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Hoy, jueves 24 de enero de 2019. Un día con cierta dinámica informativa, no en los picos que tuvimos ayer, no con la velocidad, con la centrífuga informativa de ayer, pero bastante movido el mundo informativo, sobre todo el mundo internacional, las informaciones internacionales. Y antes de pasar a otras cosas que queremos llevarles a ustedes, quiero hacer un comentario porque mañana vamos a hablar de eso en el programa. Algo que me preocupa como profesional, pero más me preocupa como ciudadano, y es la conducta que han tenido una enorme cantidad de medios de comunicación respecto a los eventos que se han sucedido y que son del interés colectivo y son para la sanidad de la sociedad, para el derecho que tiene cada quien, porque es un derecho constitucional que está ahí, el que dice, entre otras cosas, que ha sido una muletilla repetida por parte del gobierno para decir que ellos son transparentes en el respeto a la comunicación y a la información, en aquello de que la información tiene que ser veraz, que todo el mundo tiene derecho a información veraz. Precisamente ese ha sido el gran ausente o la gran ausente en los últimos días, la información veraz. ¿Por qué? Porque creo que el gobierno ha logrado su cometido de tratar de silenciar totalmente el espectro comunicacional en los medios. Creo que ha sido el triunfador momentáneo en establecer un régimen de censura y autocensura. Creo que ha ganado en aquello de imponer momentáneamente su hegemonía comunicacional. ¿A costa de qué? A costa de la verdad, a costa de negarle a la gente que esté enterado. Para la desgracia del gobierno, el gobierno se ha tenido que encontrar, y para suerte de todos los venezolanos en este caso, se ha tenido que encontrar con la tecnología que permite que las personas ahora estén informados por otras vías, por otros caminos, por otros elementos que le hacen difícil al gobierno concretar de manera efectiva esto que les comenté respecto a su hegemonía comunicacional y de imponer la censura, de imponer ese monstruo de la censura para que usted no esté informado, como dice la Constitución bolivariana que ellos redactaron, de manera veraz. Gracias a esa tecnología, una buena parte, un grueso de la población se ha podido saber qué está sucediendo, qué ha sucedido, cómo van los acontecimientos, por dónde va la deriva del país, por dónde va la deriva política y qué puede pensar respecto a lo que está sucediendo, lo que le está pasando, porque es su vida la que en definitiva se está jugando también, la vida del ciudadano común y corriente. Por suerte aquí tenemos todavía una ventana que está abierta y que seguiremos haciendo lo posible con nuestro trabajo profesional para que sirva de desahogo para esta carencia que se ha impuesto. Pero mañana vamos a hablar bastante de este tema. Lo lamento mucho por la actitud que han tenido muchos medios de comunicación, la censura y la autocensura. Yo les hablaba de la asesora Mercedes Schlapp del presidente Donald Trump, lo que dijo hoy. Vamos a escucharla porque ahora sí pudimos recuperar el video. Esto fue lo que dijo.
el presidente Donald Trump ha reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela. Como la única legítima institución con representantes elegidos por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional tomó el paso de invocar la Constitución de Venezuela para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y a la oficina de la presidencia vacante. El pueblo venezolano valientemente han denunciado a Maduro y a su régimen y han exigido la libertad y el retorno al Estado de Derecho. El presidente Trump continuará usando todo el poder económico y diplomático de los Estados Unidos para presionar a favor de la restauración total de la democracia venezolana. Nosotros pedimos a otros gobiernos del hemisferio occidental a que tomen pasos para reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela, y trabajaremos de manera constructiva con ellos para apoyar los esfuerzos para restaurar la legitimidad constitucional. Haremos al régimen de Maduro responsable por las amenazas a la seguridad del pueblo venezolano. Como el presidente interino Guaidó dijo ayer, la violencia es el arma del usurpador. Ante eso solo tenemos una acción clara: seguir unidos y firmes por una Venezuela democrática y libre. Gracias. Bien, escucharon ustedes a Mercedes Schlop, quien es asesora de comunicaciones estratégicas y también asesora en lo ejecutivo del presidente de los Estados Unidos. Bien, vamos con las 4 del postíbulo para cerrar esta emisión de la entrevista. Hoy 24 de enero de 2019. Ponga de una vez la entrada, señor Eduardo. Las 4 del patíbulo. La primera, la siguiente frase fue pronunciada por el general Padrino López. Seríamos indignos de portar este uniforme si no defendiéramos la Constitución. Eso lo dijo defendiendo a Nicolás Maduro. Yo opino, general Padrino a su frase le cuadra muy bien porque la desenmascara una dicha por Marshall McLuhan, quien dijo: la indignación moral es la estrategia tipo para dotar al idiota de dignidad. La segunda, las manifestaciones y protestas sucedidas hasta ahora han dejado más de 28 personas fallecidas, muchas por disparo, en especial en la capital. La mayoría de estas muertes son producto de la acción de los cuerpos de seguridad, más específicamente de FAES y CONAS, esto de manera extraoficial. Los datos fueron suministrados por varias organizaciones, entre ellas Provea y el Observatorio de Conflictividad. Yo opino, al final de la historia, el libro rojo del chavismo, en especial de Maduro y los suyos, terminará totalmente escrito con sangre derramada. La tercera, en su apoyo a Maduro, el ministro del Exterior de Rusia pronostica que Venezuela va a un baño de sangre y pide a los políticos de la oposición que no se conviertan en peones de una partida de ajedrez extranjeras. Yo opino, vaya cinismo. En esa partida de ajedrez, ellos, los rusos, hace tiempo que vienen jugando en favor de las barbaridades del chavismo, y las que han cometido y siguen cometiendo. En cuanto al pronóstico fatal que hace, imagino que lo dicen poco porque saben bastante en el Kremlin lo que es bañarse en sangre, bañarse y mancharse las manos. Por último, sepan, señores rusos, que en ajedrez los peones también dan jaque mate. Cuarta y última, Nicolás Maduro recibió este jueves uno de los más fuertes apoyos que haya recibido en las últimas horas, el de Diego Maradona, quien dijo que ahora más que nunca está con Maduro. Yo opino, sin dudas, que Maradona representa la afirmación aquella que dice: la droga es el enemigo del futuro y la esperanza. Bien, concluimos esta edición de este jueves 24 de enero de 2019 de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Llegamos
Gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país, Mundial 860 AM en todo el estado Táchira y norte de Santander, calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte de Barinas. Estuvieron conectados con nosotros también a través de venezuela1.com y miguelcontigo.com. También se enlazaron con nosotros Noticias 7 Días TV Panamá en la República de Panamá, @ Noticias 7D. En los controles, mejor dicho, en la producción estuvo Oriana Urbina, en la asistencia de producción Gladys Mejía, en los controles aquí en Caracas Eduardo Llanes, en el Táchira Luis Carrero y Leonardo Parlavecchio en la capital del estado Bolívar, Ciudad Bolívar, todos bajo la dirección general de Jaime Nestares. Yo, Pedro Prado, me despido hasta mañana deseándoles que descansen, que tengan un sueño reparador y a pesar de las tensiones y a pesar de todos los acontecimientos mantengamos la esperanza. Duerman bien, nos vemos y nos hablamos mañana con el favor de Dios. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.